sentido, pues yo voy a estar aquí, bueno, vamos a tener una hora ponente de 3 de la tarde a 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde yo me quedo a tallerear. ¿Qué es tallerear? Pues de alguna manera apoyarlos con dudas concretas para la materialización de su trabajo de investigación, ¿vale? Entonces, el objetivo de este taller, pues, es adentrarnos a cómo nosotros vamos haciendo, pues, justamente un trabajo de investigación desde cero, ¿no? Y sobre todo, pues, hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien y a veces como que rompernos un poquito el mito o todo lo que hay respecto al tabú, ¿no? De hacer tesis y ese tipo de cuestiones, pues es de alguna forma una estrategia para romperlo, ¿no? Entonces, déjenme decirles que quien tenga dudas en tiempo real y quien guste, se puede añadir, le puedo mandar el link para que se incluya a un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama justamente el Club de la Tesis, ¿no? De hecho, ahí jugamos mucho con el tema con el tema de la película, ¿no? Hasta tenemos nuestras propias reglas, ¿no? Las reglas. La primera regla del Club de la Tesis es nadie habla sobre el Club de la Tesis. La segunda regla del Club de la Tesis es nadie habla sobre el Club de la Tesis. La tercera regla es la lucha termina cuando se protesta el examen profesional. La cuarta regla es todos apoyan en el club de la tesis. La quinta regla es solo una tesis a la vez. La sexta regla, se investiga sin prejuicios. La séptima regla, la tesis dura lo que tenga que durar. Si es menos, es mejor. La octava y última regla es, si esta es tu primera sesión en el club de la tesis, entonces tienes que exponer tus inquietudes y tus planes, ¿no? Aquí ya voy a poner el cambio de horario, porque antes era el club de la tesis, era martes de 11 a 30 digo de 11 a 30 de 11 a 1 y bueno, pues ahorita ya ha sufrido cambios esa cuestión, ¿no? Ahorita vamos a ponerle que es lunes ahorita les paso el link, ¿no? Que va a ser de, lunes de 15 horas, de 15 a 17 horas. Bueno, en realidad la exposición ponente va a durar nada más una hora, pero yo, si ustedes así lo deciden, me quedo un poquito más de tiempo para tratar dudas concretas y quien quiera entrar al club ya más seriamente, pues, o sea, para debatir a la hora que quieran en WhatsApp, pues con todo gusto también les paso el link, ¿no? Del WhatsApp para que pues quien se quiera unir será un honor tenerlos también en WhatsApp y ahí resolver dudas en tiempo real. Esto es un club para auténticamente, pues justamente ayudar, ¿no? A, pues de alguna forma a terminar este proceso de tesis, pero sobre todo a disfrutar, ¿no? Entonces, para quien se quiera unir, les dejo el link del grupo de WhatsApp, pero pues ahí es para ayudarnos entre todos, dudas en tiempo real, oigan cómo se cita, oigan qué es, de qué manual, oigan tal o cual cosa, ¿no? Ahí en tiempo real, pues, pues pueden repartir sus dudas. Es un grupo casi de autoayuda, ¿no? O sea, en el que nos vamos apoyando, nos vamos echando ganas. Es algo muy colaborativo, que creo que esa es la intención de este tipo de proyectos, ¿no? Que todos y todas pues, nos vayamos formulando pues esa comunidad colaborativa para realizar la tesis. La tesis no es un acto individual que se haga en una biblioteca, sino que también tenemos que leernos entre todos, tenemos que ayudarnos y es un acto colectivo, no es un acto individual. Tristemente nos han hecho pensar que la tesis es irte a encerrar a una biblioteca y en todo caso dialogar con tu tutor. No, la tesis es para plantear, exponer tus problemas, dialogarlos, problematizarlos, tener no solamente un asesor, sino gente con quien dialogarlo, discutirlo, también un asesor metodológico, que esto es lo que busca suplir este taller de la tesis, ¿vale? Este club de la tesis, ¿no? Jugando un poco con esta idea del club de la pelea, ¿no? Pues eso es lo que buscamos con este club de la tesis. Entonces, algunas reglas, ya fuera de la broma, ¿no? De las reglas que son básicamente las reglas de la película parafraseadas y llevadas a cabo al club de la tesis, pues algunas reglas son las siguientes, ¿no? Ya no se admite a nadie después de las 3:20 y es importantísimo que entren con su nombre para efectos de la constancia. Con 80% de asistencia se va a dar una constancia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es importantísimo que ustedes consideren esa cuestión para efectos de la asistencia y por favor pongan su nombre cada vez que ingresen para que pues podamos mandar una constancia. Sí tienen que poner su nombre completo,
¿no? O sea, por ejemplo, no solamente Juan, sino Juan Torres Quevedo, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitan poner sus apellidos o como quieren que salga la constancia, porque si no, pues va a estar bien difícil para nosotros, pues hacer una constancia. Entonces solamente les suplicamos esa cuestión. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algo que quieran plantear. Entonces, este curso es más práctico, teórico, ¿no? No queremos de alguna forma, pues una sesión extremadamente teórica. Creo que eso hay muchísimo, ¿no? Y aquí vamos a aprender cosas como qué es el estado del arte, el método de derecho comparado, cómo usar la IA, qué errores son comunes a la hora de redactar una tesis, etcétera, ¿no? Y por ahí alguna vez vi una frase que escuchaba del doctor Romo Michu, ¿no? Él decía algo bien interesante. Si lo que estás enseñando, tu alumno lo puede encontrar en internet, significa que algo está fallando, ¿no? Yo lo cambiaría. Si lo que estás enseñando se puede encontrar fácilmente en la inteligencia artificial, creo que algo debemos de considerar. Entonces, no se trata pues de encontrar, ¿no? O sea, de dar puntos comunes ni nada de eso, sino se trata de encontrar pues cosas que sean auténticamente útiles para el desarrollo de las alumnas y los alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ahora basta solamente para la inscripción presentarse y poner su nombre completo en pues justamente en el nombre, ¿no? Para que no se vayan pues justamente a confundir, ¿no? Entonces, y podamos tener sus constancias bien hechicitas y se pueda materializar su inscripción, ¿vale? Entonces, no sé si haya alguna cuestión hasta aquí, ¿no? Wilber Martín Tapia, miren, casi es mi tocayo, ¿no? ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión previo a empezar el tema que tenemos asignado? A ver, para las personas que van llegando, básicamente les estoy explicando la dinámica. Déjenme, se incluye también Pedro Roberto para hacer una breve, una breve recapitulación. A ver, para las personas que se van integrando, básicamente decíamos que son sesiones que se dividen en dos partes, en una sesión teórica y una sesión práctica. Una hora es teórico y otra es práctica, pero ahí es voluntario, solamente me quedo con alguna persona que tenga alguna duda concreta y lo tallereo casi como de clase particular, ¿vale? Y la primera parte, pues es una exposición teórica de algún tema determinado. Y tenemos un grupo de WhatsApp, que es el club de la tesis, por si se quieren incluir, pero ahí es como más para, pues justamente responder dudas en tiempo real y todo ese tipo de cuestiones, apoyo, ¿no? De, oigan, alguien sabe de algún tema de tal cosa, etcétera. Entonces, como muy personal, el rollo muy personalizado. Entonces, es un grupo como de autoayuda para hacer la tesis, ¿vale? Bueno, entonces regla nada más 320. Empezamos a ya no admitir, ¿no? Después de 320 y entrar con el nombre completo para efectos de su constancia. ¿Va? Segurísimos, ninguna duda de la logística y cómo funciona esto. Bueno, vamos a comenzar ahora sí. El primer tema que tenemos que abordar cuando estamos en proceso de realización de una tesis es, pues, justamente encontrar un problema. Si no tenemos un problema de investigación, no tenemos tesis, ¿no? Una vez que nosotros encontramos un problema, ¿qué es un problema? Una incógnita, una pregunta, una vicisitud, una contradicción, ¿no? Que tenga una afectación determinada en un espacio y tiempo. Eso es un problema. Es decir, tenemos un problema que tenemos que delimitar en un espacio-tiempo, en una sociedad determinada, ¿no? Entonces tenemos que ubicar un tema problema. Hay gente que me dice, pues es que a veces yo tengo un tema, pero es muy sencillo. Aquí no importa, el nivel de complejidad no importa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que puede encontrar un tema pues pequeñito que soluciona un problema de una localidad. No se necesita encontrar un tema que solucione los problemas del sistema normativo. Es más, de hecho, si ustedes me preguntaran, a veces los temas pequeños son más importantes o tienen más repercusiones que los temas que son extremadamente ambiciosos. ¿A qué me refiero con esto? A que en muchas ocasiones, pues, queremos solucionar los grandes problemas sociales, cuando en realidad debemos de empezar por los pequeños problemas. A veces podemos tener más incidencia o puede ser que nuestra propuesta llegue a manos de alguien en una localidad, que alguien o logre un consenso en una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Es decir,
es a veces mucho más complejo, ¿no? Entonces, el punto es tener un problema que tenga una propuesta de solución. Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto y eso es lo importante. Entonces, no importa qué tan ambicioso sea, ¿no? Yo diría que entre a veces más modesto, mejor podría ser el problema que estamos planteando, tener un problema y una propuesta de solución de problema, ¿no? Una vez que nosotros ya encontramos un problema, tenemos que pasar a algo que se llama el estado del arte. Voy a ser muy sintético y justamente uno de los retos de que la sesión teórica solamente sea de una hora o a veces un poquito menos si esperamos la tolerancia y todo eso, voy a tratar de ser muy sintético. Y ese es el reto, ser sintéticos, que en una hora quede pues justamente el tema. Entonces, ya tenemos un problema bien delimitado y pues justamente establecido este, en un espacio-tiempo. Eh, y vamos a ver qué es el estado del arte, ¿no? El estado del arte básicamente es asumir, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Es decir, ¿qué se ha escrito de ese problema antes de nosotros? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, si nosotros fuéramos arquitectos, forzosamente necesitamos establecer, primero antes que construir, tenemos que ver dónde estamos parados. Si el suelo en el que estamos parados realmente sirve para construir una casa, un edificio, etcétera. Primero tenemos que ver el suelo, si el suelo se presta auténticamente a construir. Eso sería lo primerito que nosotros tenemos que plantear, ¿no? En investigación pasa algo muy semejante. Antes de cualquier cosa tenemos que ver si el suelo es apropiado. Es decir, si tenemos un problema. Una vez que determinamos si tenemos un problema es quién ha escrito algo respecto a ese problema, ¿no? Y ahí es donde entra el estado del arte. A lo mejor alguien más ya trató el problema y ya dijo lo que yo quería decir. Entonces, no es viable construir una investigación si alguien ya dijo lo que queríamos decir. Alguien ya trabajó mi tema, pero a lo mejor no desde la perspectiva que yo lo trabajé. Ah, entonces sí tenemos posibilidad de escribir. ¿Saben por qué es importante estudiar el estado del arte? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta acerca de si nuestra propuesta es original e innovadora, ¿no? Es decir, siempre tenemos que revisar qué han escrito otros. En pocas palabras, revisar el estado del arte es cuál es la discusión actual respecto a un tema que nosotros estamos trabajando o queremos trabajar. Entonces, primero revisamos cómo está el suelo, cuáles son las condiciones, cuáles son las discusiones, cuáles son los debates, ¿no? En ese sentido, pues de alguna manera, primero tenemos que revisar el estado del arte. Pero ¿qué creen? El estado del arte no solo son libros, sino el estado del arte es más allá de libros. ¿Qué tenemos más allá de los libros? Bueno, pues ahí vamos a ver. Primero, cuando nosotros tenemos un tema de investigación, lo primero que tenemos que revisar son a nuestros pares. Tenemos que revisar qué tesis se han escrito de nuestros temas. ¿Qué tesis se han escrito en nuestros temas? Para eso, distinguidos colegas, tenemos que ir justamente a buscadores, ¿no? Que tengan que ver, por ejemplo, con bibliotecas como VidiUNAM. Vidi UNAM, ¿no? Donde se establece todo un sistema de bibliotecas que incluye también Tesi UNAM. Ahí buscamos nuestro tema y vemos qué se ha escrito respecto a ello. ¿Por qué necesitamos ver tesis que se hayan escrito? Porque muchas veces nosotros somos espectadores de la misma realidad, ergo de los mismos problemas. Entonces, probablemente alguien ya observó ese problema que tú ya has hecho y tal vez ya trabajó una tesis. Eso no quiere decir que te vete a ti para hacer esa tesis, sino que al contrario te da a ti pautas para decir qué diferente vas a agregar, pero también te da pautas para revisar qué bibliografía y qué estrategias metodológicas utilizó ese tesista para abordar ese problema, ya sea también para citarlo, retomar ideas y también, ¿por qué no?, revisar algún texto bibliográfico o algún texto de otra naturaleza que te pudiera servir a ti para su revisión, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que revisar son tesis. En segundo lugar, tenemos que revisar otro aspecto muy importante, que es bibliografía. Bibliografía. Dentro de la bibliografía tenemos que revisar pues varios tipos de libros. En principio, libros clásicos, es decir, los que todo mundo cita, ¿no? De ese yo le pondría un 10%, ¿no? Es decir, no podemos tener demasiados libros clásicos porque pues, si no caemos en el punto común de lo que alguien más ya dijo, ¿no? Libros coyunturales. ¿Esto qué quiere decir? Libros que a lo mejor pues no pasaron.
la prueba del tiempo, pero que a lo mejor alguna que otra idea, pues también podemos encontrar, ¿no? Aquí podemos poner, bueno, en clásicos podemos ser más flexibles, vamos a ponerle un 30, ¿no? Cuando mucho 30 de libros clásicos, ¿no? También depende de la naturaleza de tu investigación, ¿no? Libros coyunturales, un 20, ¿no? Pero si nosotros estamos tratando un tema, pues cuyo impacto queremos hacer en un espacio de tiempo determinado, pues tenemos que revisar libros actuales. ¿Cuáles son los libros actuales? Claro, si estás haciendo una investigación histórica, pues estos porcentajes no sirven, ¿no? Pero estamos hablando de una investigación tradicional jurídica, ¿no? Libros actuales. De libros actuales es el 50, ¿no? Por ciento, es decir, la mayor parte de nuestra bibliografía tendrán que ser libros actuales. ¿Qué decimos cuando son libros actuales? Pues estamos hablando de libros de los últimos 5 años, ¿no? Eso es importantísimo porque eso nos van a dar, pues, lo que se está trabajando, lo cual es la coyuntura de nuestro estado del arte, ¿no? Después también tenemos, pues, ¿qué creen? Hemerografía. ¿Por qué es importante las revistas académicas? Ojo, cuando estamos hablando de revistas académicas no estamos hablando de el mundo del abogado o algo así, sino estamos hablando que son muy respetables, claro, pero son más revistas de periodismo jurídico. Aquí estamos hablando de revistas académicas que se conocen también como, bueno, sobre todo aquellas que tienen prestigio, como revistas indexadas. ¿Esto qué quiere decir? Que siguen procesos editoriales muy particulares y, por supuesto, son de gran utilidad para pues para conocer los debates actuales, ¿no? Entonces, hemerografía y particularmente revistas, pues que son, que tienen artículos vigentes de nuestro tema, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de hemerografía, ¿no? Revistas actuales. ¿Qué se ha escrito de nuestro tema en revistas académicas? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, nuestra revista es indexada, ¿no? La revista de la Facultad de Derecho, tenemos revistas de otros países, ¿no? Tenemos buscadores de revistas como Cielo, ¿no? Latindex, es decir, tenemos Scopus, tenemos muchos buscadores de revistas de corte académico. Entonces, lo primero que tenemos que buscar son tesis, bibliografía, hemerografía. Eso se puede decir que son nuestras fuentes primarias. ¿Qué quiere decir que sean nuestras fuentes primarias? Aquí las voy a seleccionar todas. Aquí les voy a seleccionar todas estas, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean nuestras fuentes primarias? Pues de alguna forma, estos son nuestras fuentes principales, ¿no? Aquí vamos a ponerles fuentes primarias, fuentes primarias. Y esto, compañeros y compañeras, tiene que ser al menos 50% de nuestras fuentes consultadas, las fuentes primarias. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo académico. Si fuera un trabajo periodístico, pues ahí sí podríamos tener otro tipo de fuentes, pero estas van a ser nuestras fuentes primarias dentro del estado del arte. Después vamos a tener fuentes secundarias. En nuestras fuentes secundarias nos encontramos con normas y en normas, naturalmente, nos encontramos con legislación. En legislación, legislación. Tenemos que consultar legislación previo a desarrollar nuestro protocolo de investigación. La respuesta es sí. ¿Qué legislación? Legislación nacional. Legislación internacional. Ahí se me fue un acento. Internacional. Pero no solamente eso, también legislación extranjera. Extranjera. Por supuesto que también. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Pero en normas también tenemos jurisprudencia. Y la jurisprudencia va a seguir la misma suerte. Jurisprudencia nacional, internacional y extranjera. ¿Ok? Entonces, tenemos de alguna forma legislación nacional. Nosotros tenemos que ubicar desde la Constitución hasta el más humilde reglamento cómo está regulado el tema que nosotros queremos estudiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros no estudiamos cómo está regulado o incluso si hay alguna iniciativa en nuestro tema, corremos un riesgo muy grande. El efecto, yo iba a ser futbolista, pero se me rompió la rodilla.
Es decir, yo iba a hacer una tesis de tal tema, pero el legislador me ganó e hizo una legislación, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenemos que buscar la legislación nacional. ¿Qué hay en la legislación nacional, desde la Constitución hasta el reglamento más humilde? Y sobre todo revisar que si hay alguna iniciativa en el tintero acerca del tema que estamos trabajando. Legislación internacional. ¿Cómo se han pronunciado los tribunales o instituciones internacionales, pero mejor dicho, mejor, cómo se han pronunciado la convencionalidad, es decir, las instituciones que crean, pues, tratados, convenios, ¿no? Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el derecho internacional público, ¿no? Particularmente estamos hablando de tratados, por ejemplo, en materia de derechos humanos o en cualquier materia. Entonces, tenemos que ver cómo está regulado en la orquesta del derecho internacional público el tema que estamos tratando. ¿Qué tratados internacionales hay? ¿Qué convenciones hay? ¿Qué tipo de documentos jurídicos encontramos a nivel internacional? Legislación extranjera. ¿Qué país es punta de lanza en el país que está, en el tema que estamos trabajando? Por ejemplo, suicidio asistido. Suiza. Eutanasia. Ah, tal país está haciendo esto, tal país es comunidad subrogada, tal país está haciendo esto, tal país está haciendo esto. Entonces tenemos que buscar legislación nacional, internacional y extranjera. Lo mismo con la jurisprudencia. Jurisprudencia nacional. ¿Qué está haciendo el máximo tribunal? Y por supuesto, ¿qué están haciendo? Pues los tribunales colegiados, ¿no? ¿Qué criterios han emitido en mi tema? Internacional. ¿Qué están resolviendo los tribunales internacionales en la materia de mi tema? Es decir, pensemos en el sistema interamericano, en el sistema europeo y en el sistema africano de derechos humanos, por ejemplo. Y por supuesto, extranjera. ¿Qué corte ha hecho alguna novedad? ¿Ha hecho alguna novedad en materia de, justamente, alguna novedad interpretativa en materia de tratados, perdón, de jurisprudencia en el tema que estoy trabajando? ¿Sí lo ven? Pero ¿qué creen? Ahí no acaba la situación. ¿Qué más tengo que revisar cuando estoy revisando mi estado del arte y estoy viendo la viabilidad de trabajar este tema? Pronunciamientos institucionales. ¿Qué pronunciamientos institucionales puede haber? Pues, por ejemplo, informes, informes, uy, informes gubernamentales. Por ejemplo, un informe de la CNDH, de la Comisión Bancaria, en fin, de las instituciones que se están encargando del tema que yo pretendo trabajar. Informes gubernamentales, ¿no? Informes de asociaciones civiles. ¿Qué más? Declaraciones de funcionarios. Y en declaraciones de funcionarios podemos encontrar, por ejemplo, entrevistas, conferencias de prensa, por ejemplo, la mañanera, ¿no? Conferencias de prensa, tweets, 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 pronunciamientos en redes sociales. ¿Sí lo ven? Entonces, todo lo que tenga que ver con nuestro tema, también nos importa cómo se están pronunciando las instituciones, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Qué más revisamos cuando revisamos nuestro estado del arte? Bueno, cuando revisamos nuestro estado del arte, ahí no acaba la cosa. También tenemos que revisar documentos académicos. Por ejemplo, planes de estudio, temarios, temarios y planes de estudio, conferencias o cualquier evento académico como seminarios, talleres. También aquí podemos encontrar entrevistas a profesores o gente especializada en nuestro tema.
y sirve que por ahí de paso ahí encontramos tutor, ¿no? Pero ¿qué creen, colegas? Ahí no acaba lo que nosotros tenemos que buscar en el estado del arte. También encontramos notas periodísticas, notas periodísticas presentes. Ahí encontramos, ahora sí, artículos de opinión. ¿Qué más encontramos? Eh, medios masivos de comunicación, ¿no? Pero ¿qué creen? Ahí no acaba la situación. También encontramos cultura popular, manifestaciones artísticas, arte. Por ejemplo, un documental también puede ser una fuente importante para nuestro trabajo, ¿no? Arte, ejemplo, un documental. ¿Qué más encontramos? ¿Cómo se percibe en diferentes manifestaciones de la propia cultura pop, ¿no? Puede ser películas, literatura, etcétera. Y por supuesto, documentos históricos. ¿Cómo qué podría ser un documento histórico? Pues periódicos viejos, archivo. ¿Sí lo ven? Todo eso tenemos que revisar cuando nosotros hacemos nuestro estado del arte. Imagínense, no hemos empezado formalmente nuestra investigación y ya tenemos que hacer una revisión de todo esto. Entonces decíamos que estos son fuentes primarias. Esto lo voy a poner con letras muy grandotas, ¿no? Fuentes primarias. Después voy a subrayar esto y fuentes secundarias. De las fuentes secundarias, yo creo que basta con un 30% de esto, ¿no? Y después, fuentes terciarias. Fuentes terciarias. Esto sería el 20% de nuestra investigación. O sea, el 20% de las fuentes que podríamos utilizar en nuestra investigación. ¿Sí se ve? Entonces, ¿por qué artículos periodísticos no pueden ser el 50%? Porque entonces nosotros estamos haciendo una tesis de carácter periodística y ahí estaremos haciendo más periodismo de investigación que investigación académica. ¿Sí lo ven? Entonces, tenemos que balancear nuestras fuentes y nuestras principales fuentes son la bibliografía, la hemerografía y en todo caso las tesis. Nuestras segundas fuentes son las normas, la legislación, la jurisprudencia y los pronunciamientos institucionales. Y la tercera, pues son justamente notas periodísticas, documentos académicos, cultura popular y documentos históricos. Hasta aquí, distinguidos colegas, ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de qué es lo que primero que tenemos que revisar? ¿Por qué tenemos que revisar esto? Pues justamente para que si nosotros estamos desarrollando nuestra investigación, ya sabemos qué autores vamos a necesitar, ya sabemos qué libros vamos a consultar y no va a haber ese viejo truco que, no, pues ya estoy desarrollando, ya voy en mi capítulo 3 y resulta que encontré un libro que dice exactamente lo que quería decir. Seguramente el autor viajó en el tiempo y me robó mi investigación. No, es que no hiciste bien tu estado del arte. Si tú no haces bien tu estado del arte, te expones a que alguien más encuentres algún artículo o algo más que ya haya trabajado ese tema. Entonces, este es el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es como ir al súper. Estado del arte y es como ir al supermercado. Supermercado.
Ah, muy bien. Harold tiene una duda. Respecto a los congresos y sinopsios de derecho, por lo general son presenciales y orales. La magia, Harold, es que ahorita la mayor parte o muchos de ellos ya se suben a bases. Entonces, es deseable que nosotros nos demos una vuelta en YouTube, ¿no? A ver qué congresos hay de la materia. Algunos son presenciales, algunos no se grabaron y pues no podemos regresar en el tiempo, ¿verdad? Para a buscarlos, pero a los que podamos ir nos nutre mucho porque a veces los ponentes, antes de hacer un artículo académico, presentan una ponencia. Entonces, a veces, de alguna forma, tenemos, por ejemplo, una ponencia, a veces desarrolla un artículo, a veces desarrolla un libro. Entonces, por eso es importante ir a las ponencias. A veces en las ponencias y en los eventos académicos, nosotros vemos lo más fresco. Bases de datos, una gran pregunta, muchas gracias. Las bases de datos, pues justamente lo podemos encontrar en pronunciamientos institucionales, ¿no? Ahí todo lo que tenga que ver con transparencia también entra en pronunciamientos institucionales. Muchas gracias por mencionarlo, lo voy a agregar aquí, ¿no? Bases de datos y solicitudes de acceso a la información. Y solicitudes de acceso a la información, importantísimo, ¿eh? De acceso a la información. Que tristemente en nuestro país, pues eso ya se encuentra casi en decadencia, ¿no? Entonces, pero bueno, solicitud de acceso a información y bases de datos se encuentran en procedimientos institucionales, ¿vale? Entonces, estado del arte lo podemos analogar como ir al súper, ¿no? Ir al súper. ¿Por qué en el súper? Porque en el súper tú encuentras todo lo que hay, pero no significa que te vayas a llevar todo el carrito. Entonces, ¿qué sería el carrito? El carrito, el carrito sería bueno, marco referencial. El carrito sería el marco referencial. Es decir, los autores que dentro de todo tu súper, es decir, el estado del arte, tú viste y dijiste, este lo voy a citar, de este me lo llevo, este no me lo llevo porque no es tan útil en mi tema. Entonces, el marco referencial es el carrito del supermercado. Carrito del supermercado. Es el carrito del supermercado, el marco referencial. Y finalmente, las fuentes. Uy, Y finalmente, las fuentes de consulta son cuando ya sales de súper y ya pagaste. Fuentes de consulta. Las fuentes de consulta se puede decir que es lo que compraste en el súper, ¿vale? Si ven cómo evoluciona el estado del arte, es decir, primero revisamos todo lo que hay, pero el hecho de que revises todos los pasillos no quiere decir que te vas a llevar todo. Lo que te vas a llevar al carrito es tu marco referencial. ¿Qué autores recoges del, pues justamente del estado del arte y cuáles finalmente metes al carrito, que es tu marco referencial, los que crees que te van a ser útiles y finalmente no todo lo que metes al carrito te lo vas a llevar. Puede ser que ya estando en la caja digas, híjole, como que me lo estoy llevando nada más por ambicioso, ¿no? Porque no mejor me llevo otra cosa. Entonces, ya lo que realmente citaste son las fuentes de consulta. Entonces, el estado del arte es ir al súper. El marco referencial, el carrito y las fuentes de consulta, lo que compraste en el súper. Las fuentes de consulta van a ser las que van a aparecer al final de tu tesis y los que auténticamente revisaste para hacer tu trabajo de investigación y citaste en tu investigación. No sé hasta aquí si haya alguna duda o algo que quieran problematizar. ¿Todo bien? ¿O hay alguna cosa que me haya faltado, ¿no? Como acertadamente me observó Israel, ¿no? Israel Salgado, ¿no? Que me decía, oye, las bases de datos, ¿dónde están? ¿No? Bueno, habría que ver también cuáles, pero usualmente las bases de datos, pues las pensamos como pronunciamientos institucionales y solicitudes de acceso a la información también, ¿no? Eso es importante también. A veces una investigación, pero para encontrar el planteamiento del problema, necesitamos justamente esa cuestión. Adelante, Israel, usted quería decir algo. Hola, buenas tardes. Sí, yo ahí estoy teniendo algún problema
Ujú. porque justamente en la delimitación del estado del arte de mi investigación, eh, me he estado encontrando que no tengo todavía definido mi marco teórico. Entonces, ¿qué pasa? Mismo problema, misma, digamos, más o menos medianamente la misma conclusión, pero diferente aproximación por marco teórico seleccionado. Entonces, digamos, lo que yo quiero decir o lo que yo estoy proponiendo pudiera contradecirse siempre que se tome una aproximación dada y no cuando se tome otra. Entonces, ahorita estoy perdido porque lo que no quiero es tener un marco de referencia que sea un Frankenstein epistémico, ¿no? Porque al final del día creo que eso es con lo que estoy batallando bastante. Eso Gracias. es bien interesante, ¿no? Justamente vamos a tener una sesión del marco teórico conceptual. ¿Cómo elegimos a los autores? Y eso es muy, muy importante porque dentro de todo esto vamos a encontrar el marco teórico conceptual. Me voy a permitir adelantarme un poquito. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Nuestro marco teórico tiene que ver con los autores que van a servirnos o que van a ser la base de nuestra investigación. Y si nosotros ya tenemos, ahorita le doy la palabra a Olga Beatriz, muchas gracias. Nada más déjeme terminar esta idea y ahorita paso con usted. El marco teórico conceptual, primero nosotros tenemos que ser forzosamente el estado del arte, porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. ¿En qué estamos parados? Pero recuerden ustedes, primero planteamos un problema y ya tenemos una posición de que creemos que tenemos alguna idea que pudiera resolver ese problema. Eso partamos de un inicio. Ya una vez que revisamos el estado del arte, nuestro marco referencial e hipotéticamente ya tenemos una idea de nuestras fuentes de consulta, las fuentes de consulta solamente las vamos a tener al final de la tesis, ¿eh? Pero cuando estamos haciendo nuestro marco referencial, ahí también paralelamente ya estamos pensando en nuestro marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Pues básicamente cuáles son los teóricos que de cabecera nos van a servir para apoyar nuestra investigación. Es decir, nosotros tenemos que elegir algunos teóricos que son indispensables para entender nuestro propio pensamiento, que suelen ser los que más influyeron en que nos motivaron a encontrar el problema, a problematizarlo y sobre todo también a buscar una solución. Es decir, gente que tenga afinidad epistémica y metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos claro que tenemos un posicionamiento no solamente ideológico, sino epistemológico, ergo metodológico. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sabemos nosotros quiénes son los autores que van a figurar como principales en nuestro marco teórico? Yo lo veo siempre de esta forma. ¿Recuerdan cuando éramos niños y a veces el profesor de deportes juntaba a los dos más buenos en fútbol, ¿no? Fulanito y fulanito, y cada uno elegía a los miembros de su equipo, no era uno y uno. Yo escojo a Juan y el otro, yo escojo a Pepe, el otro, yo escojo a Jorge y el otro, no, yo escojo a este Santiago, ¿no? Así para equilibrar un poco que los dos equipos estuvieran compensados. Así algo así nos pasa cuando hacemos nuestro marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros escogemos a los teóricos que consideramos nos van a ayudar, van a estar en nuestro equipo y van a formar parte de nuestros argumentos, es decir, gente que vamos a citar para poder anclar nuestros temas de investigación y sobre todo anclar nuestros argumentos. Es decir, tenemos que encontrar a los mejores jugadores que nos van a ayudar a sostener argumentativamente lo que estamos diciendo o que abiertamente nos han influido. Entonces, ¿cómo los encontramos? Pues a partir de un buen estado del arte, ¿no? Vamos encontrando esos autores, o a lo mejor ideológicamente y epistémicamente nosotros ya tenemos un posicionamiento y ya conocemos a los autores que pertenecen a esa corriente. Y son los primeros que tenemos que buscar. Para eso tenemos que hacer un ejercicio de introspección. Epistemológicamente, ¿con quién me siento identificado? Soy positivista, soy naturalista, soy ecléctico, soy de teoría crítica, soy de marxismo jurídico. Y ahí en nuestro marco teórico ya tenemos autores que de antemano son los que van a soportar nuestro peso argumentativo. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Por medio de un buen estado del arte, un ejercicio de introspección. ¿A qué corriente pertenezco yo? ¿No? No sé si más o menos estoy respondiendo la pregunta como la tenía en mente, distinguido Israel Salgado. Sí, sí, digo eso, digamos, tengo ya la claridad. Lo que necesito es el punto de salida. Es decir, la descripción de la cueva, coincido totalmente, pero ¿para dónde guiarme a la salida de esa cueva?
Es con lo que ando batallando. O sea, de manera concreta, ¿qué es lo que quiere saber usted? O sea, ¿cómo empezar a citar Sí, o algo así? no, 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 para nada, pero digamos que, por ejemplo, yo tengo una serie de autores, el tema es bastante novedoso, tiene que ver con tecnología financiera. Ajá. Y, eh, por ejemplo, autores chinos, que son los que ahorita están avanzando más en ello, Ujú, ujú, realmente no podría yo categorizarlos como naturalistas, tampoco como positivistas, tampoco, porque su marco, digamos, es un marco asiático, ¿no? ajá. Eh, Ahora, cuando tengo otros autores, incluso de otras disciplinas, evidentemente es complicadísimo encuadrarlos en una teoría estricta de derecho, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Por ejemplo, tengo que tomar a muchos economistas, tengo que tomar a algunos ingenieros, ¿no? Ok. Eh, y entonces, justo algunas posturas, Ah, ok. digamos, Es que ahí ya pasamos, no las nada más logro encuadrar. un paréntesis nada más rapidísimo. Ahí pasamos del marco teórico al aparato crítico. ¿Qué quiere decir eso? El marco teórico son nuestros autores pilares. Ahí sí podemos tener autores pues que son básicos, generalmente ubicados por nuestra simpatía epistémica. Lo que usted refiere ya es el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? ¿Qué autores vamos a seleccionar? Y bueno, eso ya depende de la simpatía que usted acomode. Ahora bien, me imagino que la pregunta es, tengo tantos que no sé por dónde empezar. Pues justamente eso lo vamos a ver en la fase uno de la investigación, porque la investigación tiene ciertas fases. Yo les voy a platicar cuáles son las fases de la investigación, ¿no? Pero eso ya se vería en una fase ulterior, ¿no? Cuando ya nosotros estamos revisando, pues justamente nuestro marco referencial, pues ahí entran autores de otras disciplinas, de otras áreas o incluso de otros países. Y ahí nuestra clasificación es la utilidad de su pensamiento, ya no su posicionamiento, sino la utilidad de su pensamiento, porque también vamos a discutir con gente que sea antagónica a nuestro pensamiento. Entonces, nada más quería cerrar ese paréntesis y perdón por interrumpirlo. No, no, creo que justo esa es la respuesta. Magnífico, le agradezco muchísimo su intervención y creo que Gracias. también Olga Beatriz quería decir algo. Sí, es que yo tengo una duda, porque justo nos comenta que para el estado del arte, pues nos sirve para ver como más o menos si lo que lo que nuestra idea que queremos dar ya está planteada o si en ese tema ya hay algo que se dijo, o si nuestra idea es básicamente muy similar a otra, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo intenté hacer una investigación primero en un seminario y a mí lo que me habían dicho pues en este seminario es que se supone que debería de haber muchas, no sé si opiniones al respecto o más bien como que esa misma idea al respecto para reforzar mi investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo voy a saber si mi idea es viable, por decirlo así? Cuando a lo mejor en el seminario me piden pues que el respaldo de la idea que yo voy a plasmar ya esté a lo mejor en algunas otras investigaciones o no sé si me estoy explicando. Sí, entiendo el punto. Dice, pues ¿cómo voy a innovar si me están pidiendo que busque gente que diga lo que yo estoy pensando? En realidad lo que dicen en el seminario no es tanto que busquen a alguien que tenga su misma idea o que haya hecho su misma propuesta, sino autores que estén trabajando el mismo tema. La originalidad de su investigación va a ser que a lo mejor usted está trabajando en el mismo tema, pero una diferente propuesta o un diferente enfoque. Entonces, seguramente lo que están pidiendo en el seminario, ¿no? En realidad es que usted encuentre autores que estén trabajando ese tema, ¿no? Y que a lo mejor va a encontrar afinidades, es decir, o va a encontrar discrepancias. Pero el punto es que usted tenga lo que se conoce como aparato crítico, que es más o menos lo que le decía a Israel. El aparato crítico es ya esa suma de cuántos autores, si son suficientes y si de alguna manera satisfacen, ¿no? Un estudio, pues, del estado del arte. Entonces, lo que le están pidiendo en el seminario es que cuando usted entregue su protocolo, tenga un marco teórico. En el marco teórico va a escoger, puede ser de 5 o más autores que sean los básicos y primordiales dentro de su investigación. Y el marco conceptual son los 5 conceptos, al menos 5 conceptos básicos que contenga justamente su investigación. No sé si respondí su pregunta o tal vez entendí mal. También debo decir que se escucha un poco raro el audio. Ahorita que habló, la escuché un poquito difusa. Entonces, ¿sí entendí bien la pregunta o sí satisface esa respuesta?
Sí, sí, muchas gracias. Entonces, no tienen que encontrar gente que haya dicho o propuesto lo que usted ya ha dicho. Si fuera ese caso, pues perdería un poco de originalidad la investigación, sino gente que esté trabajando el tema que usted está trabajando y tal vez usted lo vaya a pensar desde otro enfoque o desde otra propuesta, ¿vale? Sí, muchas gracias. No, hombre, gracias a usted. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera saber si hay alguna pregunta, este, eh, hasta aquí. Vengo hoy muy anaranjado, ¿no? Hola, soy Goku, casi, casi. Adelante, Israel, ¿usted quería decir algo? Pero nada más como Ujú, recapitular estos tres momentos. ujú. Estado del arte, marco teórico conceptual y aparato crítico. ¿Nos podría dar como una frase, nada más como de marco, estado del arte, esto, marco teórico conceptual, esto y aparato crítico, esto, como para tener una diferencia muy clara? Claro, con gusto, claro que sí. Entonces, vamos a ponerlo aquí, aparato crítico. Bueno, estado del arte. Todo lo que hay escrito de mi tema. Usted, por ejemplo, Israel, me da la impresión que está trabajando un tema muy nuevo, un tema que a lo mejor dice, híjole, es que en derecho no hay nada y tengo que acudir a otras disciplinas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un tema muy nuevo que vemos que hay poco escrito, al menos en nuestro idioma o al menos en nuestra disciplina? Tenemos que aplicar lo que yo llamo la ley de las matrushkas. ¿Qué quiere decir eso? Si no encontramos nuestro tema principal, tenemos que ir al tema más grande, es decir, el tema que se desprenda de eso. Por ejemplo, eh, impuestos especiales, ¿eh? No sé nada de derecho tributario, pero es lo que se me vino a la mente. No hay nada de impuestos especiales, entonces vámonos a derechos tributarios. De derechos tributarios a derecho fiscal. Es decir, tenemos que ir retrocediendo, buscando qué es lo más próximo a nuestro tema y qué se ha escrito acerca de eso. Si nosotros no encontramos nada ahí, pues tenemos que buscar justamente en otras disciplinas o tenemos que buscar incluso en otros países. Pero justamente ahí es nuestro estado del arte. Todo lo que hay de nuestra materia o lo más cercano que haya de nuestro tema. Porque reitero, si no hay algo escrito en nuestro tema, tenemos que ir así como género y especie, tenemos que ir al género. Sí, dentro de ese tema, nuestro tema es especie. Tenemos que ir al género más próximo al que pertenece nuestro tema, es decir, a la rama del derecho en lo general. Entonces, tenemos que ir de lo más especial hasta lo más general. ¿Sí se entiende? Nuestro tema suele ser lo más especial. Entonces, eso pasa mucho a veces en nuestras coyunturas, ¿no? Cuando tenemos tanta tecnología tan avanzada que el derecho se queda muy atrás. Y eso nos ayuda mucho, pues justamente a palabras como el Internet de las cosas y, no sé, temas muy específicos de inteligencia artificial, pues a veces no hay mucho en el derecho, no hay mucha regulación, entonces tenemos que ir al tema próximo. Por ejemplo, derechos culturales o cualquier otra cosa así, y ahí empezar a desentrañar qué hay de ese tema, ¿vale? Entonces, el estado del arte es el supermercado. En el supermercado encontramos todo. ¿No? Pero no quiere decir que entrando al supermercado nos vamos a llevar todo. Entonces seleccionamos minuciosamente y lo metemos al carrito. En el carrito encontramos nuestro marco referencial, es decir, los teóricos que hemos escogido de todo ese estado del arte, ¿vale? Finalmente, nosotros vamos a la caja y ya hemos seleccionado ciertos autores que vamos a citar, pero puede ser que a la mera hora no los citemos. Solo se quedan aquellos que metimos en nuestra investigación y son nuestra fuente de consulta. Todo ello forma parte de nuestro aparato crítico. Es decir, el aparato crítico ya es ese compilado, esa sistematización de los autores que aparecen en nuestra fuente de consulta, pero no fue una cuestión arbitraria, sino que pertenecen a una selección minuciosa que tiene que ver con un posicionamiento inconscientemente ideológico, pero conscientemente epistemológico, ¿no? Si bien es cierto que puede ser que no pertenezcan a la misma corriente, hay una razón justificada por la cual se escogió ese catálogo de autores y que nadie nos venga a decir, oye, te faltó fulanito de tal. Si faltó fulanito de tal, fue por un acto deliberadamente consciente. Entonces, nuestro aparato crítico, las fuentes de consulta, pues es finalmente todo el catálogo de los que citamos. Nuestro aparato crítico es la justificación de por qué escogimos esos autores, omitimos otros y no incluimos otros. Ya se puede ver así, ¿no? Entonces, las fuentes de consulta, pues es nuestro carrito que ya pasó y ya lo consumimos, ¿no? Y el aparato crítico es por qué escogimos esos productos y no otros, por qué dejamos esto en el súper y por qué escogimos tales marcas. ¿Sí se ve?
Sí, de acuerdo. Gracias. No, hombre, gracias a usted. Bien, ¿hay alguna duda o alguna pregunta de este, de este tema? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una investigación? Incluso antes de hacer el protocolo, tenemos que hacer una revisión del estado del arte. Cuando hagamos nuestro protocolo, finalmente, vamos a tener una parte que se llama marco teórico conceptual y ahí de alguna manera ya vamos a hacer una selección preliminar de nuestro marco referencial, pero muy, muy, muy preliminar, ¿no? Así vamos a coger los autores que van a ser la base, ¿no? Y finalmente las fuentes de consulta, pues ya cuando terminemos nuestra investigación, pues ahí van a salir nuestras fuentes de consulta y nosotros vamos a tener que hacer una justificación en nuestro aparato crítico. ¿Por qué esos autores y no otros? ¿Vale? Entonces, nosotros... Cuando hacemos el protocolo, lo primero que tenemos que revisar es el estado del arte. ¿Qué se ha escrito en nuestro tema? ¿Qué podemos innovar? ¿Qué ya se ha dicho? A lo mejor un autor tiene la misma propuesta, el mismo la misma, el mismo problema, pero no tiene el mismo enfoque. A lo mejor nosotros lo abordamos desde un enfoque categóricamente distinto, pero el estado del arte nos sirve para evitar, pues justamente el me rompí la rodilla y un legislador ya sacó la legislación. Y eso nos lleva a otra cuestión importante. Consejo de oro. Una investigación, entre más rápido la terminen, mejor, porque las investigaciones caducan. Tu estado del arte caduca. Es decir, cuando tú ya estás terminando de hacer tu protocolo, a lo mejor ya salió un libro nuevo, ya salió un artículo nuevo. Entonces tenemos que apurarnos en hacer la investigación. Debemos de romper ese mito de que una buena tesis es aquella en la que duras años. No necesariamente. Si tú eres disciplinado, dedicas tiempo, no es es tiempo de calidad, no tiempo de dejé la tesis un año y después la retomé, sino es tiempo de calidad, es decir, darle continuidad y darle seguimiento, ser disciplinado, ¿no? Escribir poco pero constante. Y van a ver que ustedes terminan las tesis rápido. No se trata de tardar, una tesis tarda lo que tiene que tardar, pero que no nos sea atribuible una dilatación innecesaria, ¿vale? Bueno, hemos concluido nuestra hora teórica y ahora quisiera pasar a nuestra hora, a nuestra hora práctica, ¿vale? Ahí ya, pues me quisiera quedar con, pues gente que tuviera alguna duda concreta o que estuviera atorada en alguna parte específica de su investigación, ¿no? Si no hubiera alguien, reitero que pues el chiste es tallerear, una parte teórica y una práctica, y pues para fines de su asistencia, voy a tomar un screenshot para que Yosahani nos haga favor de pasar su asistencia y puedan tener derecho a la constancia. Entonces, denme 2 segundos, nada más paso lista de esta primer parte y ya la segunda parte pues es voluntaria, ¿no? Que se queda quien pueda quedarse y que no, pues no pasa absolutamente nada. Déjenme sacar los screenshots. Listo. Bueno, ahora sí me quedo a tallerear un poco. Adelante, Isra. Si usted quiere comentar algo, sería magnífico. Y también No, Olga. antes de que se desconecten, no hay formulario de registro, ¿verdad? Es... No, a puro screenshot, yo se lo paso a Carla y Carla les toma asistencia y con eso medimos el porcentaje de asistencia. Ok. Digo, no quiero monopolizar la No, tallereada. al contrario, al contrario. Esto es la palabra es de quien la trabaja, así que usted la ha trabajado perfecto y adelante. Ok, primero bases, ¿no? Yo soy estudiante de maestría, Ujú, este, hice la especialización en Derecho Financiero y me estaba acercando a los temas académicos financieros, obviamente de Derecho Financiero, ¿no? ujú, Justo tenía yo alguna hipótesis ya medio trabajada, con esa hice mi protocolo y en el momento de la determinación del estado del arte, justamente me di cuenta que mi idea ya estaba muy explorada por los chinos, ¿no? Y y por los ingleses. No si pudiera, porque algún profesor me dijo, pues entonces si ya o sea, si ya lo sabes, si ya lo exploraste, si ya lo leíste, entonces ahora aplícalo al modelo mexicano. La verdad es que eso de ser sucursalero, yo sé que sí se puede, yo sé que sí se vale, pero no es algo que me gustaría hacer, ¿no? Sobre todo en esto que es tan dinámico, que es el financiero. Eh,
Y ahorita me estoy dando cuenta que ya están definidos fenómenos lineales, digamos, ascendentes, pero particularmente en México se dan ese mismo fenómeno de manera ascendente, descendente y lateral, que se llama arbitraje financiero. Una institución toma una serie de factores y decide qué le conviene más, si ser regulado de una manera o ser regulado de otra. Y para esto tengo que plantear una serie primero de bases para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Y pues resulta que no todo el mundo se regula igual, pero todos los países tenemos que estar en un marco común porque lo financiero se regula en lo interior, pero se necesita estar conectado con el exterior, sí o sí, ¿no? Y muchas de las directrices nacionales son adoptadas por acuerdos internacionales. Ujú. Entonces, ¿con qué me estoy encontrando ahorita? Primero, ¿y por qué decidí volver a tomar cursos de metodología? Porque dije, vamos a quitarnos todo, vamos a sacudirnos todo el polvo y empecemos otra vez de cero. El fenómeno que ya vi, ya está. eh, no sé cómo acercarme al fenómeno porque quienes lo describen de manera, ok, todo esto que en México sí se da de manera diferente a cómo se describen los artículos, yo lo quiero nombrar. De decir, este fenómeno es este que está muy estudiado y en México se da de esta manera. En segunda o tercera investigación o en artículos exploraré si se da en otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí lo quiero definir en sistema mexicano. No sé cómo acercarme. ¿Por qué? Porque los chinos son los que ya nombraron el fenómeno. Los ingleses son quienes nombraron la ascendencia y no hay quien haya nombrado ni la lateralidad ni la descendencia, que es lo que yo quiero nombrar en conjunto. Primero, ¿a qué autor eh, me tengo o a qué autores me tendría yo que apegar? Primero, ninguno mexicano que pudiera yo saber que lo dice, ¿no? El doctor de la Fuente, que además, ahorita que dejó de ser presidente, acepta correos, llamadas y reuniones, me ha ayudado mucho, pero no ha publicado algo tan particular. Tirano Branch, que a veces es el que no tiene tan buen criterio editorial, pero produce bastante y demasiado actual. Los libros que tienen materia ni siquiera lo mencionan, ni colateral, ni directo, nada. Entonces, esto sí o sí viene de puras instituciones internacionales y todos los marcos de referencia, pues no los pueden cuadrar en ninguno. O sea, no puede ser si son ellos naturalistas, no puede decir si son eclécticos, si son realistas, y entonces, cuando quiero entrar al fenómeno, ya no estoy encontrando, o sea, literal siento que estoy armando un Frankenstein porque aunque el fenómeno es el mismo, aunque tienen identidad, entre ellos mismos inclusive se jalan, ¿no? Y van diciendo, como dijo tal persona que se mueve en ascendencia, lo que se mueve en ascendencia es un carrito que yo voy a llamar, no sé, elevador. Y entonces el nuevo artículo, el que propuso el movimiento, dice, sí, etcétera, ¿no? Y evidentemente no hay bases de datos porque es un fenómeno que no ha sido cuantificado. Y pues todo esto ahorita está técnicamente en conferencias y está técnicamente en muchos artículos de Banco Mundial, de alguno de Banco de México por ahí, alguno de Conducef, incluso Conducef sí lo trató. No es cierto, Conducef no, COFESE lo trató porque esa lateralidad implica riesgos de mercado, ¿no? Implica riesgos monopólicos, en fin. Pero en México no hay nada, realmente es muy poco, pero internacionalmente sí hay y mucho. Entonces, ¿cómo me acerco desde estos grandotes libros, ¿no? ¿Qué pongo de base? O me lo brinco y empiezo así derecho voy a dar mi marco conceptual, estos conceptos son los que vamos a trabajar y Conceptos que además están técnicamente, ausentes en el lenguaje nacional. Entiendo. y técnicamente no ha habido contradicción, porque todos ahorita estamos en los foros, es lo que se está viendo, ¿no? Que Excelente. efectivamente el fenómeno existe, que el fenómeno efectivamente es global y pues que hay que aterrizarlo a un país particular, ¿no?
para ver cómo se manifiesta en cuestiones locales y es lo que yo quiero hacer. Pero ahora sí que aquí es donde ya me perdí y justo por eso decía, estos tres momentos, sé que Claro. son diferentes, sé que no toda investigación los tiene, pero en la mía en particular ya estoy muy atorado. Sí, eso es genial lo que usted dice porque dice, a ver, yo en realidad las instituciones que estoy trabajando, según lo que entiendo, porque además déjeme decirle que soy neófito en materia financiera, ¿no? Pero por lo que entendí es lo siguiente, es decir, los temas que estoy trabajando, los estoy trabajando en el extranjero, no hay ningún marco referencial ni en mi estado del arte nacional, ¿no? Entonces, mis fuentes primarias forzosamente tendrían que ser tesis, no hay, bibliografía, solamente hay bibliografía en China y en Inglaterra. Y hemerografía, pues yo creo que ahí sí debe de haber, ¿no? Sobre todo en otros idiomas. La gran ventaja es que tenemos la IA que nos puede traducir, ¿no? Entonces, solamente tengo bibliografía y hemerografía y pronunciamientos institucionales de otras latitudes. Conferencias, pues apenas empieza a ver, ¿no? Según lo que entiendo. Y notas periodísticas, pues igual en otros países. Cultura popular, ahí sin ni hablar. Y documentos históricos, pues tampoco ni hablar, ¿no? Entonces, y normas, pues normas principalmente extranjeras, porque ni siquiera internacionales, ¿no? Entonces, normas extranjeras y jurisprudencia, en todo caso, extranjera. Eso es más o menos el problema con el estado del arte ahorita. Entonces, usted tiene una gran ventaja, porque si bien es cierto, tiene poco, pero tiene algo que es muy difícil en nuestro contexto. No le llamo sucursalería, sino le llamo innovación. ¿Por qué no sucursalería? Porque ahí es donde vamos a ver la diferencia entre el método comparado y la técnica de derecho comparado. Le voy a explicar la diferencia. El método de derecho comparado es, ¿qué se está haciendo en otro país que es punta de lanza en mi tema? Ya lo estudio, ya lo veo a través de autores, a través de legislación, a través de todo eso. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo adapto bajo las condiciones? Por eso tengo que comparar contextos y coyunturas. ¿Qué sí hay acá? ¿Qué no hay acá? ¿Cómo lo adapto acá? ¿Qué necesariamente tendría que adaptar? Si nosotros fuéramos jardineros, el reto sería, ¿cómo trasplanto una planta para que se dé en un lugar sin que se muera? Y eso no es fácil y no es sucursalería, es la capacidad creativa de conocer la realidad mexicana y cómo nosotros podemos adaptar lo que usted quiera adaptar. Para eso se tiene que ser el método de derecho comparado. ¿Qué supone el método de derecho comparado? Que justamente lo vamos a ver la próxima sesión con el invitado y después la segunda parte de la sesión yo voy a platicarles un poco acerca de los tipos de investigación. Pero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver varias cosas. Primera gran cosa que vamos a ver, el contexto. Los factores, en el contexto vamos a ver los factores sociales, económicos, políticos y sociales que dieron génesis a esa institución. ¿Qué si tenemos en México que podría ser posible eso y qué no podemos? Y ya no es sucursalerismo, porque ahí viene el proceso creativo y lo interesante de su investigación. ¿Cómo resolver el problema que quiere resolver a partir de la inspiración de tal institución, adaptándola al contexto de lo mexicano? Ese es el método del caso. Supone un estudio generalizado de cuestiones sociales, políticas, económicas, etcétera. Y la técnica del caso solamente sería comparar digo, técnica del derecho comparado solamente sería decir, ah, tal país tiene esto, tal país no tiene esto, tal país tiene esto en una legislación. ¿Sí se ve la diferencia? El método de derecho comparado supone la estrategia de cómo vamos a adaptar una institución a la realidad o a las necesidades y problemas de un país determinado. La técnica del caso es, Código Civil de España tiene 130 artículos, supongamos, Código Civil mexicano tiene esto, Código Civil no tiene esto, Código Civil B no tiene esto, o sí tiene esto. ¿Sí lo ve? Entonces, el método de derecho comparado es lo que va a ayudarnos muchísimo, pero para eso tenemos que tener pues un estado del arte y un marco referencial, es decir, usted no puede escapar de tener a los autores más trascendentes que a su juicio, y yo quiero felicitarle porque además usted me da la impresión que ha leído a personajes de otros países, lo cual es sumamente complejo para hacer un estado del arte, ¿no? Y le felicito porque de veras, leer gente de China es algo que no hacemos, ¿no? Leer gente de Inglaterra, pues todavía lo hacen más, pero de China nadie lo hace, ¿no? O de Oriente. Y eso habla de lo profundo que ha ido. Entonces, eso le va a ayudar justamente para hacer toda una estructura y comprender qué sí ve viable de la realidad mexicana y qué no ve viable. ¿Cómo usted adaptaría esa planta para que no muera en el ámbito mexicano? Y sobre todo, ¿qué problemas sí se resolverían y qué problemas no se resolverían en el plano mexicano? Entonces, usted tiene una gran propuesta y muy innovadora. No creo que sea clientelismo como aquello que criticaban algunos investigadores, ¿no? Que se iban a hacer alguna estancia, alguna universidad europea
y se hacían amigos pues de un profesor que traía ideas innovadoras y ellos como si fueran personajes que compran franquicias, traen la franquicia del pensamiento de tal autor, ¿no? Eso, pues no, eso como usted dice es clientelismo, ¿no? O sea, nos hacemos clientes de algún gran teórico. No, usted trae una propuesta muy buena. Usted no busca desarrollar el pensamiento de alguno de sus teóricos. Usted busca cómo solucionar un problema que ya se vislumbró en otras latitudes, pero que en la realidad mexicana no se ha tratado. ¿Y qué cree? Eso también lo lleva a pensar una investigación de carácter prospectiva. Usted se está adelantando a generar escenarios viables, deseables y futuros. Y eso tiene que ver justamente con el uso de la prospectiva jurídica, tema que he trabajado por ahí en un texto de la criticada editorial Tirán Blanche, que coincido con usted, tiene mucha variedad, pero también tiene pues mucha, o sea, puede ser muy cuestionable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que usted tiene una gran aportación y pues respecto de su estado del arte, pues ya nada más seleccione qué teóricos creen que se adapte mejor a las necesidades del país, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué autores les son funcionales y qué autores, no lo son, ¿no? Justo el método de derecho comparado creo que no me funciona. ¿Por qué? Porque el fenómeno es muy básico. La tecnología financiera está adoptando modelos regulados. Ok. Ese es el fenómeno. El ¿Modelo problema es regulado que qué diría o qué quiere decir? O sea, porque ahorita en SAT es lo que están haciendo, ¿no? Utilizando IA para controlar, mecanizar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿o a qué no, se no, refiere? no. Hablamos, por ejemplo, de tecnología financiera fintech. En México está muy definido, son tres figuras, pero a nivel global, fintech refiere a el acceso a servicios y productos financieros a través de medios masivos de comunicación. En la utilización de diferentes tecnologías, ese, digamos, es un fenómeno lateral o un fenómeno contenido dentro de las fintech, ¿no? Porque también los bancos, digamos, también lo utilizan, aunque son figuras reguladas. Digamos que la lente o la perspectiva es regulatoria, es diferente. Fintech es eso. ¿Por qué? Porque muchas fintech no están reguladas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de casas de bolsa que no son casas de bolsa, que operan en el extranjero y que no están reguladas, ¿no? Pero como tenemos el acceso a ellas, pues el mercado financiero mexicano está afectado de ellas, ¿no? Aunque no tienen regulación en México, aunque no, ¿no? Pero son fintech porque justo accedemos a bienes o servicios financieros a través de Internet, básicamente. Ahora, el tema es, este tipo de instituciones de repente están pasando a instituciones reguladas, ¿no? Y entonces hay parámetros generales en donde Bueno. cada país va a adoptar cómo las incorpora. Hasta ahí todo bien. El tema es que ese fenómeno lo que obliga es que muchas fintech no quieren ser bancos, sino que menor, quieren ser instituciones menos reguladas. Entonces no se van a banco. En el caso mexicano se van perdón, a Sofipos, a Sofincos, a cajas de ahorro, a casas de cambio, etcétera. Y es muy básico. Nu, que era una Sofipo, se convirtió en banco, ¿no? Spin de Oxxo se quiere convertir en banco. Pero justo el caso de Spin de Oxxo es lo que más o menos me dio cuenta y es, yo quiero pasar a una de no regulada o de regulada muy ligeramente, quiero pasar a una muy regulada. Pero no me conviene porque esta tiene otras características, desde los servicios que presta, las regulaciones, el capital, etcétera. Y entonces me voy a figuras intermedias o divido los negocios para tener varias figuras y entonces la idealización del derecho, y eso es por normativas internacionales de regulación bancaria de Basilea, no tendrían por qué existir esas figuras. Ese fenómeno que yo quería explorar es el que los chinos ya definieron junto con los londinenses, ¿no? Ya todos ellos dijeron, a ese fenómeno le vamos a llamar intermediación financiera. No es cierto, arbitraje financiero, perdón. Arbitraje financiero. Entonces, el arbitraje financiero es tomar la mejor figura que más me convenga por mi tipo de negocio. Y todo lo que se ha explorado es de las no reguladas hacia las reguladas.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las que van a quebrar? Casas de bolsa, bancos, etcétera. Que al revés, bancos muy poderosos y muy fuertes ahora van hacia la inversa. Ahora ya no quieren ser bancos, pero tienen mucha capitalización y entonces pasan a figuras menos reguladas o a diferentes jurisdicciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que tenemos a Nu. Nu Banco, perfecto, podría llegar a México como, porque es brasileño, podría haber llegado a México como banco y prefirió optar por tres figuras intermedias. Es decir, ya no hizo un arbitraje ascendente, hizo un arbitraje descendente, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Justo Spin de Oxxo, ¿no? Que es otra gran caso. Ese se movió lateralmente. Ese no se fraccionó, ya era una figura regulada y decidió fraccionarse en tres figuras reguladas que jamás se escalaron de nivel de operación. Entonces, ese fenómeno en conjunto no se ha descrito. Se dice que hay la posibilidad, se dice que de jurisdicción a jurisdicción va a cambiar, etcétera. Ese es el fenómeno. ¿Dónde se mueve el fenómeno? El fenómeno se mueve en un marco regulatorio global que se llama BABA, que es basado en entidad o basado en actividad. Y entonces ese es el marco regulatorio que México es mixto, ¿no? Entonces yo quiero proponer que esa rigidez de BABE, que en México es mixta, esa dualidad que siempre te maneja el Banco Mundial, el Banco de Pagos, etcétera, quiero proponer que existe fluidez, por lo menos en el mercado mexicano. Entonces, comparado no me sirve porque Porque es un no me fenómeno interesa la global, ¿no? legislación española. No, no me interesa la legislación africana, china, etcétera. El fenómeno está, el fenómeno se replica globalmente, el marco lo adaptan todos porque todos estamos conectados al sistema de pagos mundial, ¿no? Ujú. Y entonces Mire, ahí ya tengo no su me sirve ese método. modelo. Sí, Entonces no sé si tengo que hacer mi propio modelo. ya tengo su método. Es el método de caso, ¿no? El método de caso, que no es lo mismo que la técnica del caso. Y la genialidad es que su tesis puede partir de un análisis casuístico, ¿no? Por ejemplo, el capítulo uno podría ser los antecedentes de todas estas figuras, el caso concreto de BBVA y los casos semejantes. Finalmente, en el tercer capítulo podría ser las características e implicaciones para el sistema financiero. Y el último, pues justamente una propuesta de regulación de estos tipos de casos. ¿Sí lo ve? Pero su estudio sería el método del caso, que no es lo mismo que la técnica del caso. La técnica del caso, por ejemplo, es cuando nosotros simplemente ponemos un ejemplo de un caso concreto. El método del caso es analizar desde sus primeros orígenes, los primeros orígenes del problema hasta posteriormente desarrollar las características esenciales, el sentido de justicia, la construcción narrativa, que es el análisis del discurso, cómo se dio toda esta construcción y después generar estrategias para la solución, que no es lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera el método del caso que la técnica del caso o el estudio del caso. Eso es importantísimo. El estudio del caso solamente es decir, bueno, describir qué es lo que sucedió en un caso determinado. El método del caso va muchísimo más allá. Es desmenuzar el problema hasta conseguir una estrategia para la solución del problema. ¿Sí se ve? ¿Le acomoda más ese, el método del caso? Y por Podría ser, sí. No sé si está familiarizado con el de Harvard. Ajá, el que hizo Christopher Langwell, ¿no? Que en realidad mucho de lo que hacían más que nada era técnica del caso, ¿no? Que justamente se creó, Christopher Langwell, pues es un teórico que, si no mal recuerdo, crea este modelo en 1870, ¿no? Christopher Langwell, en el de Harvard. Christopher Langwell muere más o menos por 1903, creo, 1900 y feria, y él fue decano de Harvard y es el que se atribuye el famoso método de caso, pero en realidad lo que hace Christopher Langwell es más técnica del caso, desde mi perspectiva, pero empieza a darnos intuiciones del método del caso, ¿no? Ok. Sí, no, Christopher, se llama el que Christopher tengo aquí es el de Langwell. Barnes, Ajá, pero ya más reciente. es que este es el de Teaching, Ah, ok, ok. pero Sí, es según yo, técnica del caso. Generalmente lo que enseñamos en las facultades es técnica del caso, aunque lo queremos hacer pasar como método del caso. Solamente hacemos método del caso cuando tenemos, por ejemplo, clínicas.
En la Ibero tienen clínicas y ellos sí hacen mucho método del caso, pero la mayor parte de las veces lo que propuso Langwell, e incluso el libro que usted refiere, la mayor parte son técnica del caso. Es decir, cuando utilizamos, por ejemplo, un caso ya muy reducido, muy concreto para ejemplificar un tipo penal o para ejemplificar tal cosa. El método del caso es muchísimo más amplio y suele enseñarse en clínicas. Y también podemos hacer investigación por medio del método del caso, que podría ser su propuesta. Es decir, analizar todo un caso para proponer una respuesta y toda su tesis verse sobre un caso determinado. Y ahí mi marco teórico conceptual tendría que más bien apoyarse respecto del método, es Sí, decir, su me marco tengo teórico que agarrar. conceptual tendría que ser, pues justamente muy documental. Obviamente la técnica que vamos a utilizar es la técnica documental y nos basaríamos justamente en el análisis del discurso, ¿no? Es decir, cómo fue estructurándose esa cuestión, la cuestión legislativa y claro, tenemos que tener un marco teórico, eso es un hecho, ¿no? Cómo se han entendido estas divisiones que usted señala, que ahorita se me escapa cómo funcionan y, sí, y entiendo el problema porque justamente por este tipo de tarjetas dan muchos intereses, ¿no? A la gente que ahorra, porque lo que están buscando es capital para crecer y después convertirse en un banco, ¿no? Entiendo toda esa cuestión. Entonces, usted puede meter ese marco conceptual, sí está. Eso tiene un nombre y eso ha sido utilizado por académicos y en debates legislativos, a lo mejor no en México, pero en otras latitudes. Entonces, usted sí tiene que construir un marco conceptual. Y un marco conceptual a veces supondrá un marco teórico, porque a alguien se le ocurrieron estas ideas. A alguien se le ocurrió hacer esta estructura financiera que parece ser el futuro de las estructuras financieras, ¿no? Lo único que usted va a hacer, pues, es proponer nombres para la realidad mexicana, y eso es lo más genial de la investigación, que usted va a poder hacer propuestas que digan, ah, quien creó ese concepto fue Israel Salgado. ¿Sí lo ve? Esa es la idea. Esa es la idea, exactamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues demostrando un caso. A este fenómeno le llamamos, y ahí es donde empieza la creatividad, ¿no? Usted le va a poner, muchos teóricos recurren a la mitología, muchos teóricos recurren a la literatura, o muchos teóricos recurren a la voz popular, ¿no? Y les ponen nombres pues bastante curiosos, ¿no? La Ok. heurística, dice por ahí Harold, ¿no? Efectivamente, la heurística es una disciplina que se ha estudiado de forma, pues, bastante ya bastante lejana, pero hay un teórico ruso que se llama Polya, que tiene justamente un texto de pura heurística, ¿no? La heurística entendida como la disciplina que se encarga de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, échenle un ojo a George Polya, que justamente tiene un texto de la heurística y nos propone cuatro fases esenciales para la resolución de cualquier problema, independientemente de cuál sea la materia. ¿No? Claro, puede usar el método heurístico que bien señala nuestro compañero Harold, ¿no? Que también es un método muy bueno, ¿no? Que es la heurística y particularmente de George Polya, ¿no? ¿Nos lo puede poner Sí, en con el chat? gusto, claro, ¿no? La heurística pues, es una disciplina que busca resolver que busca resolver los problemas y que busca generar estructuras técnico-metodológico para la resolución de problemas independientemente de cuál sea. De hecho, se analoga mucho al método científico, pero no tiene la rigidez de la comprobación, ¿no? Se llama Georg Polya. Polya. ¿No? Y si quieren les paso las fases metodológicas que propone Polya. Ahorita lo busco en el mágico mundo de Internet, ¿no? Y el libro de Polya, pues es un libro anaranjadito, yo por ahí lo tengo, y justamente es uno de los punta de lanza, ¿no? En la heurística contemporánea, ¿no? George. Pues tengo bastante que trabajar y bastante que Sí, sobre pensar. todo irse respecto a eso, ¿no? Entonces, claro, usted va a tener un marco teórico, conceptual, pero se va a basar más justamente en en esta problematización de su caso y sobre todo la cuestión de análisis casuístico, que va a ser genial, ¿no? Y claro, le va a tener que dar un soporte metodológico, la respuesta categórica es sí, ¿no? Pero habría que ver pues justamente en qué términos, ¿no? El texto de Polya, ¿no? Que se llama How to Solve It, ¿no? Que en realidad en español pasó como cómo plantear y resolver problemas, ¿no? Que es la heurística, eso le llama heurística, ¿no? George Polya. La palabra heurística, pues es multisemántica, por así decirlo, ¿no? Polisemántica, Polisémica. polisémica, exactamente. Muchas gracias, efectivamente. Eh, entonces, en ese sentido, pues aquí les dejo un breve resumen, ¿no? De ese texto, por si lo quieren nada más
echarle un ojito a una reseña y ya después ahí está justo, está editado por Trillas, muchas gracias que se ha subido por ahí, cómo plantear y resolver problemas, que es un texto pues que fue muy divulgado hace un tiempo, ¿no? Y que es lo que propone nuestro colega Harold respecto a la heurística, ¿no? Bueno, me imagino que por ahí va, ¿no? A lo mejor me equivoco. Entonces, muy interesante Israel y yo creo que podría ser justamente una investigación basada en una cuestión casuística. Y fíjate que es una cosa que es muy rara porque el mal llamado método de casos, que como bien señala, surge en Harvard, poco a poco fue desplazado y lo usan muchísimo más los médicos, los psicólogos, los sociólogos que los propios abogados, cosa que provino, ¿no? de nuestro gremio, ¿no? Y son pocas las tesis que analizan casos, pero a mí se me hace sumamente provechoso el análisis casuístico con investigaciones. ¿No? Increíble, ¿no? Muy bien por esa iniciativa, ¿no? Pues ya no monopolizo. No, al contrario, Pero para eso es. Y si quiere meterse al grupo de WhatsApp, también ahí podemos resolver en tiempo real cosas, ¿no? Ujú. ya estoy, pero el próximo lunes vengo con más dudas Magnífico. para que tenga oportunidad la compañera Olga. Creo que, ajá, adelante, Olga, y creo que la doctora Steines también quería participar. Adelante, Olga. Ah, sí, perdón. Bueno, pues yo estoy tratando de hacer igual mi protocolo de investigación, pero yo soy de licenciatura, entonces la verdad es que es mi primera investigación y no tengo como que mayor experiencia en eso y se me ha estado dificultando un poco porque realmente pues no tengo la habilidad de investigar. Entonces, yo tengo dudas sobre mi planteamiento del problema, porque estuve leyendo un texto en el que se supone te ayuda a ver cómo es plantear el problema y lo que el texto dice pues es como que plantearte algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que tengas sobre el problema. Sin embargo, pues yo hice como un listado de preguntas como para guiarme y empezar con esto que es el planteamiento del problema, Ujú, pero hay un punto en el que como que me revuelvo porque em, en esto de la búsqueda de la información o como decía, del estado del arte de buscar qué encuentro, qué comentarios hay sobre el tema y todo esto, como que me llego a revolver de qué información o cómo debería yo de ordenar más bien mi información para responder cada una de mis preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sé qué información va, no sé, antes de cada o qué información debería de ir primero como para entender el tema? No sé si me estoy explicando como, te está como explicando yo. perfecto y es una duda totalmente natural. Déjeme explicarle que este rollo es muy sistemático y va por pasos, ¿no? Primera parte, a ver, se la voy a explicar como un ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero o un arquitecto antes de construir? Primero revisa el suelo, después hace el plano y después materializa su idea. Entonces, primero tenemos que revisar el suelo. Por ejemplo, Israel ya lo hizo, o sea, revisó lo que había. Él ya tiene muy claro su estado del arte, ¿no? Ya incluso está tratando de hacer su marco referencial, pero pues justamente él va a tener su marco referencial simplemente para poder explicar su caso, porque él va a hacer una investigación de carácter casuístico, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos claro todo lo que queremos elegir acerca de nuestra investigación. Lo primero es revisar el piso. Después, hacer nuestro plano. Ese es el protocolo de investigación, Olga. No se vaya con la finta. A veces pensamos que el protocolo ya es el desarrollo. No, el protocolo es, primero, encuentro un problema. Describo ese problema, Olga. ¿Cómo describe ese problema? Con hechos y con datos. ¿Qué va a poner en su planteamiento del problema? Hechos y datos. ¿Qué quiere decir eso? Va a poner algo que sea comprobable. Si usted va a decir que tenemos un problema con el agua, usted va a poner datos de cuántas personas no tienen acceso al derecho al agua. ¿De dónde los va a sacar? De INEGI, de cualquier otra fuente, pero usted tiene que demostrar que hay un problema. Después, ese problema va a generar una justificación. ¿Por qué usted eligió ese problema? El problema es objetivo. A usted usted tiene que redactar de tal forma que nadie niegue que hay un problema. Se lo voy a poner con un ejemplo. Voy caminando y hay un hoyo en la calle y me caigo. Ahí hay un problema. Nadie puede negar que hay un hoyo en la calle. Usted tiene que hacer que su problema, nadie se lo puede negar que existe. ¿Con qué? Con hechos y con datos. La justificación.
uno se cae y dice, yo voy a hacer una tesis que proponga la eliminación de estos hoyos en la calle. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Porque creo que alguien más se puede accidentar. Entonces, la justificación, usted ahí pondrá, ¿qué pasa si no se trata el problema que usted quiere tratar? Eso es la justificación, ¿vale? Una vez que usted tiene la justificación, se va a plantear objetivos. ¿Qué objetivos? ¿Qué quiero hacer con mi tesis? Su objetivo principal va a ser proponer una solución para que no haya hoyos en la calle. Su objetivo secundario es analizar o buscar los antecedentes históricos de los hoyos en la calle. ¿Desde cuándo hay hoyos en la calle? ¿No? Después, analizar el marco legislativo y el marco normativo respecto a los hoyos en la calle. Después, comparar cómo se ha solucionado en otros países el problema de los hoyos en la calle. Una vez que usted tiene sus objetivos, usted va a plantear sus preguntas de investigación. ¿Cómo plantea sus preguntas de investigación? Con base en sus objetivos, ¿no? Es decir, una vez que tiene el objetivo, analizar la historia de los hoyos en la calle, su pregunta secundaria sería, ¿cómo surgieron los hoyos en la calle y su regulación? ¿Sí se ve? Entonces, todo va concatenado. Una vez que tenemos los objetivos, eso va a determinar nuestra pregunta de investigación, nuestras preguntas de investigación. Y todo eso que cree va a determinar su capitulado, porque en su capitulado el primer capítulo a lo mejor va a ser histórico, historia de los hoyos en la calle, supongamos. Segundo capítulo, si su objetivo era analizar la legislación vigente, su segundo capítulo va a ser análisis de la legislación en materia de hoyos en la calle. Si su tercer objetivo era comparar cómo se ha solucionado ese problema en otros países, entonces, su tercer capítulo va a ser análisis de derecho comparado de los hoyos en la calle. Y su cuarto capítulo responderá a su pregunta principal, que su pregunta principal es cómo resolvemos el problema de los hoyos en la calle. Y ahí va a venir su propuesta, ¿sí se entiende? Su hipótesis. Yo creo que los hoyos en la calle se resuelven destinando un porcentaje forzoso para tal y que las licitaciones sean auténticas o que haya licitaciones tal, tal, tal. Es decir, su hipótesis va a ser la respuesta tentativa acerca de cómo resolvemos nuestro problema principal. Después usted va a hacer un marco teórico. ¿Qué autores han tratado el tema de los hoyos en la calle? ¿Cuáles son los más importantes? Después, su marco conceptual es cuáles son los conceptos fundamentales para entender su tema. Movilidad de tránsito, hoyos en la, baches, de alguna manera limitaciones al derecho de libre tránsito, derechos de los automovilistas, derechos de los peatones, es decir, sus conceptos básicos. Finalmente, pues su propuesta de temario. ¿Cómo hacemos la propuesta de temario? En función de los objetivos, en función de la pregunta de investigación. Ah, profesor, le está faltando algo. Su marco metodológico. ¿Qué métodos voy a emplear? Eso depende de los objetivos. Si mi objetivo es analizar la historia de los baches, mi método será el método histórico. Si mi objetivo es analizar la legislación, mi método será el método analítico. Si mi objetivo es hacer un análisis muy puntual acerca de cómo adaptar las soluciones de otros países a mi país, también utilizaré el método de derecho comparado. Es decir, el objetivo responde a la pregunta ¿qué quiero hacer? Y el método responde a cómo lo voy a hacer. No sé si se queda claro, Olga. Entonces todo está concatenado. Nada más es cuestión de estructurar su pensamiento. ¿Sí lo ve? Sí, sí, o sea, sí me queda más claro con esto. Súper. Si tiene alguna duda concreta, puede escribirlo ahí en el chat y pues yo le ayudo, ¿no? Yo Sí, le sí, muchas ayudo y si es gracias. necesario que la lea, leo cómo va su planteamiento del problema, su protocolo, etcétera. ¿Va? Ah, ok, muchas gracias. Y por ejemplo, mis dudas las mando si quiero que a lo mejor me dé, no sé, su punto de vista de cómo planteé una pregunta, por ejemplo, la mando así al chat. Sí, claro, mándele al chat Ah, y ok. no solamente le voy a constar yo, sino a lo mejor alguien también tiene alguna sugerencia y ahí hacemos un diálogo, ¿vale? Ok, Nada más sí, ponga gracias. contexto, ¿no? O sea, estoy redactando tal, mi planteamiento del problema fue tal, mi objetivo es tal, porque si nos dice cómo plantea una pregunta, pues la respuesta va a ser depende qué quiera plantear usted, ¿no? Ok, sí, ¿Va? Y si no las puede plantear, pues justamente puede traernos avances y en la segunda parte de la sesión, pues ahí me puede preguntar, oiga, yo hice esto, fíjese tal, y yo le voy revisando, ¿va? ok, sí, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere participar o quiere intervenir?
Bueno, entonces con eso cerramos la segunda parte, que es la parte práctica, ¿vale? Para los que llegaron. Maestro, Ah, creo que la doctora Steines quería decir algo. Adelante. bueno, maestro, le habla Harold. Ah, Harold, ¿qué tal? Sí, maestro, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Ah, sí, creo que nada más va a intervenir, nada más Harold, doctora, y ¿Sí ahorita me le damos la palabra. escuchan? Sí, doctora. Sí. Sí, nos daría oportunidad nada más que intervenga Harold y ya le damos la palabra, doctora, o quiere intervenir de una vez. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Eh, doctora. Adelante, Harold, si fuera tan ok, amable. ok, Creo que ok, maestro tenemos- Walter, muchas gracias. Igual. sí. Bien, maestro, con anterioridad, en la anterior discusión que se había tenido respecto de una investigación en la cual, digamos, la complejidad del caso eh, era conforme a encontrar información ya establecida o preestablecida que tal vez presenten soluciones o contiguas informaciones respecto a la realidad problemática. Yo entiendo que se buscaba una relación tal vez un poco interdisciplinaria entre el campo financiero y el campo normativo legal. En ese sentido, he hablado acerca de lo que se entendía por heurística, conforme que a lo que no se tiene o no hay antecedentes, se va creando, ¿no? Se va haciendo una especie de ensayo y error, como lo ha venido haciendo la ciencia en el siglo XX, en el siglo XXI. Y como tal, yo recuerdo que la UNAM realizó un congreso específico entre el método y el derecho y se nos venía hablando respecto de qué método venía a caber o a ser el mejor, entre comillas, para poder hacer una investigación jurídica como tal. Y más allá del método heurístico como tal o como técnica de poder fabricar conocimiento, digamos, propio, genuino, sui generis, también había algunos otros métodos, inclusive hasta el retórico argumentativo, que podría ayudar a una investigación jurídica y consolidarla y que produzca eso, conocimiento jurídico. Entonces, yo también he podido hacer o últimamente publicar ciertos papers. Y a lo que voy es que si para nuestra investigación jurídica se puede o habría que establecer eh, métodos para encontrar una información relevante o técnicas, bueno, no digo que sean pues no una cuestión de perfección, sino que sea el estado del arte una investigación o una obtención de una información de calidad. En este caso, entiendo yo, sería doctrina de calidad. Y ciertamente usted ha referido que va como que un poco de la mano con el aparato crítico para la selección de ciertos autores o novedades doctrinales. Y lo que más o menos veo es cómo, ¿no? O sea, hay un método en específico o hay un camino en específico para construir un estado del arte propiamente riguroso, de calidad, que ayude a esa realidad problemática. Y si no lo hay, en este caso sería, ¿la inventamos o la proponemos? Muchas gracias. Pues mire, esto es uno de los temas más debatidos en la doctrina y sobre todo en estos temas respecto a la idea de rigor, ¿no? ¿Qué entendemos cuando algo es riguroso o qué entendemos cuando algo pues puede pasar un examen? Hay ciertas certezas que aparentemente nos dan las fuentes, como el prestigio de las editoriales, como si una revista es indexada o no, o como la trayectoria del autor que estamos analizando, ¿no? Eso es lo que supuestamente nos da un filtro para nosotros tener una garantía que cuando nosotros recurrimos a la técnica documental para hacernos llegar de información para nuestra investigación, podemos tener ciertas certezas respecto a las fuentes que estamos investigando. Pero en realidad, algo bien interesante, distinguido Harold, es que últimamente eso ya no es certeza. Fíjese que me apena mucho no tener la fuente, pero leí un paper bien interesante que hablaba acerca de qué es lo que tenemos que hacer los académicos en este contexto, ¿no? Las personas que estamos en la academia y que nos dedicamos también a hacer investigación, ¿qué hacemos en un contexto donde la IA generativa puede hacer muchas cosas, ¿no? A veces sin mucho rigor, pero simularlo, etcétera, o cuando muchas veces el trabajo académico se reduce a investigación burocrática, ¿no? Entonces,
decía, bueno, pues es que ahora todo el mundo busca publicar, ¿no? Para el numerito y las cosas así. Entonces decía, bueno, es que los académicos ahora deberíamos de buscar regresar al tema de la difusión y de la divulgación, que no es lo mismo. La difusión es proponer debates, temas, sobre todo en persona, ¿no? Dice este teórico. Y la divulgación, llevar o sistematizar temas a la gente que no tiene conocimiento especializado, ¿no? Pero lo que le quiero decir con todo esto es que este autor cuestionaba que muchos de los papers en realidad ya no proponían nada original o que ya no tenían, pues, ese feeling de investigación, no obstante fueran publicados en una buena editorial o tuvieran el sello Scopus, ¿no? De una revista indexada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahí es donde entra algo que va más allá del rigor, que es el criterio jurídico. El criterio jurídico es nuestra capacidad de discernir qué cosas, ¿no? Auténticamente son funcionales de las que no. Y eso, pues, depende de nuestra trayectoria como investigadores. A veces un muchacho de licenciatura que apenas se acerca a la investigación, le cuesta mucho trabajo distinguir qué voces son autorizadas de las que no son. En eso ayuda más nuestro criterio jurídico, es decir, nuestra experiencia, nuestra intuición respecto a ello. Y por eso recurrimos a nuestros tutores, ¿no? Particularmente en la elaboración de una tesis, porque son los que nos guían, nos dicen, mira, este autor tiene cierta credibilidad en este tema y te puede ayudar, ¿no? O cierto autor, pues pareciera que no es el autor más indicado para este tema de investigación. Entonces ahí juega un papel indispensable el criterio jurídico. ¿Cómo se formula el criterio jurídico? Con base en la experiencia, ¿no? Y usted ya la tiene porque justamente usted pues ya nos ha dicho que ha publicado ciertos papers. Entonces usted ya tiene afinado ese pulso jurídico de saber qué autor merece la pena o está siendo riguroso del autor que tal vez está refriteando un tema o alguna cuestión así, ¿no? Entonces, por eso la investigación tiene que ser un trabajo colectivo y no puede ser un trabajo que solamente se haga a la discrecionalidad de un cubículo en una biblioteca, sino que tenemos que compartir para dialogar y descartar nuestros propios autores y desarrollar el criterio jurídico, es decir, esa capacidad de seleccionar o capacidad de adelantarnos de cuándo un autor, pues sí, merece la pena ser citado o tal vez no, ¿no? Sin caer en el cliché de vamos a tomarlo por la mercadotecnia académica, ¿no? Tiene Scopus, es una revista de prestigio, que es una revista de prestigio y toda esa cuestión, ¿no? Mi filtro es el criterio jurídico, ¿no? Para la investigación. No sé qué opine Harold, o a lo mejor esperaba una respuesta un poco más sistemática, ¿no? Sí, maestro, respecto de ello concuerdo con usted y de alguna otra manera, como he asentado también en esta experiencia de la investigación y el derecho, como tal considero que no, o sea, hay investigaciones muy valiosas que no necesariamente están indexadas en Claro. Scopus o WOS. Hay muchas revistas como el Latindex 2.0 que hay una serie de filtros y criterios y necesariamente no por leer a una autoridad, imaginemos en materia de alguna rama jurídica, este va a tener la última verdad sobre el tema en proposición, porque la investigación se trata justamente de ese aspecto crítico y sobre todo de tener un conocimiento como tal epistémico y que va de la mano en cómo se va a ir desarrollando la investigación. Y justamente he encontrado de alguna otra manera que la organología como método para el desarrollo de una investigación jurídica. Y obviamente también afianzado de ciertas técnicas que nos podrían traer a nosotros eh, la investigación científica como tal, ¿no? Que creo Claro, ¿me yo permite hacer nos un ayuda. paréntesis? ¿Cree que nos Sí, podría ayudar en mandar un audio explicando un poquito esa estrategia que usted ha empleado en el grupo? Si es que está en el grupo, sí, sería me acabo de buenísimo. unir. Sería buenísimo si tiene a lo mejor algo escrito o si quiere enviar un audio con explicándonos un poco esa estrategia metodológica que usted ha empleado, sería fenomenal. Sí, justamente, como le digo, había un supuesto de que tal vez el método científico para este siglo y para lo complejo que es la interdisciplinaridad en la investigación jurídica y para la propia investigación jurídica, se ha tomado apuntes y se ha tomado alguna enseñanza de Edgar Morin, ¿no? Con la complejidad que trae como método Y y déjeme se hacer un pasa. paréntesis. La doctora Steines, que ahorita va a tomar la voz, ella es especialista en justamente las ciencias de la complejidad y ella es una gran lectora de Edgar Morin, ¿no? O Morin, ¿no? Entonces, ahorita justamente ella va a tomar la palabra y claro, ¿no? Es muy interesante esta perspectiva de este personaje, ¿no?
Excelente, sí, y justamente como tal traíamos a colación la organología como un nuevo método para poder hacer investigación como tal en este fenómeno, ¿no? Que es del derecho con una complejidad que involucra una realidad social, una realidad axiológica y una realidad plenamente normativa, ¿no? Y bueno, maestro, concuerdo con usted y con lo que referenció un momento. No toda investigación que sea rigurosa o tal vez que sea muy valiosa, necesariamente tiene que ser indexada o tiene que ser publicada digamos, un investigador calificado con CONACYT, creo yo, ¿no? Citar tal vez en una tesis o en un paper a García Meines sería también novedoso, sería confiable y sería pues riguroso, ¿no? Siempre y cuando ayude al propósito que tiene nuestra investigación, ¿no? Sea básicamente jurídica, dogmática o argumentativa, como suelo llamarle, y también interdisciplinaria, ¿no? Donde fusionamos muchos más conocimientos y vemos al derecho como un laboratorio de síntesis, ¿no? Donde se va a pronosticar y se va a ahondar en la aplicación que también muchos buscamos, ¿no? Que es la praxis, el funcionamiento del sistema jurídico, ¿no? Y la plenitud del ordenamiento normativo. Muchísimas gracias, Harold, muy interesante. Claro que sí, yo voy a responder como dice un destacado filósofo de la Facultad Vecina de Filosofía, que es el doctor Yosulanda, ¿no? Y esta anécdota me lo contó el maestro Jimmy Alberto Montero, ¿no? Me decía que Yosu siempre dice, Platón no tenía doctorado, ¿no? Y seguramente gran parte de los diálogos pues no pasarían por una revista indexada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no hay que descartar por esa, justamente ese elitismo académico, sino tomar lo que realmente nos sirva. Y yo lo que hago, o sea, yo no veo los autores, yo veo los argumentos, ¿no? Es decir, yo siempre que tengo una investigación me hago llegar de todo lo que tenga que ver el estado del arte, es decir, no hago filtros respecto si es una revista académica que todavía no está indexada, sino que está en un proceso de indexación. O sea, yo reviso los argumentos, no tanto los catálogos, ¿no? De las revistas indexadas o reviso pues los textos, no importa a veces qué editoriales sean, a veces editoriales muy prestigiadas tienen libros pues que creo yo en muchas medidas ya fueron superados. Muchas gracias, Harold. Y bueno, ahora sí le damos la palabra ya para ir cerrando a nuestra distinguida amiga, investigadora y por supuesto académica, la doctora Graciela Steines, que siempre tiene temas pues muy de novedad, ¿no? Y consejos muy útiles y muy prácticos. Adelante, doctora, por favor, la escuchamos con atención. Sí, primero que nada me disculpo porque debe de aparecer otro nombre, pero el caso es que, pues, como estoy en el teléfono, no puedo hacer cambios. Primero que nada, mil disculpas. Segundo, realmente, pues pienso que es una fiesta contar con un club de tesis porque me voy a adherir a varias de las posturas centrales, pero me parece muy estimulante desde el nombre, ¿no? Club. O sea que aquí viene quien realmente quiere, quien realmente tiene un interés, ¿no? Y eso me parece el punto de arranque y de cierre. Y voy a adherirme a dos puntos muy concretos, muy concretos. El primero, esto de las altimetrías. Sí, las altimetrías pues son para ahora sí que este conocimiento nuevo del sur, de colonial, contrahegemónico, pues que no cuenta con ciertos antecedentes o métricas, pero eso no excluye que definitivamente conozcamos, como bien ha dicho el maestro, el doctor Walter, pues cuestiones básicas. Y ahí les va la recomendación concreta, concreta. No puedo yo imaginarme ninguna investigación que pueda uno tomar con seriedad que no sepa dónde y quiénes acuñaron los términos o palabras claves. Entonces, si alguien tiene alguna duda por dónde empezar, busca tus palabras claves y ve dónde nacen y en qué contexto nacen, porque eso sin duda te va a ayudar. No hay ninguna investigación en donde digamos, pues es que yo no sabía que existía, pues ahí está el punto. Bueno, entonces voy a adherirme a esta cuestión de que claro que la altimetría es muy importante. Dos, segundo punto al que definitivamente quiero felicitar la iniciativa y adherirme. La mayoría de los problemas humanos es la soledad involuntaria, el no tener acompañamiento de calidad. Entonces, la investigación requiere codos individuales el 90% del tiempo, pero uno está constantemente
dialogando con los textos, con los materiales, y hacer esto en solitario es verdaderamente tortuoso, por lo cual felicito la iniciativa, porque uno necesita, ahora que ya hay inteligencia artificial, lo primero que yo le preguntaría a Israel, si es que está, es si ya hizo un Zoom para transcribir todo lo que dice, porque todo eso que dice, pues ya tiene que irse transcribiendo para poder cribarse. La obligación de una tesis de licenciatura en adelante es la parte descriptiva. No quiere decir que se trate de una tesis únicamente descriptiva, pero si no hay descripción, no hay investigación. ¿Qué quiero decir? ¿Qué me preocupa? ¿Cómo estoy entendiendo tal cosa? Entonces, lo primero que hay que hacer para desenmadejar la madeja enredada es grabarse en Zoom y luego ya que se grabó hacer la transcripción, ver repeticiones, ver duplicaciones, ver incoherencias, ver inconsistencias y luego acercarse a personas de confianza, a expertos, porque pues cada quien tiene sus formas de aprender, cada quien tiene sus formas de investigar y casi todos los conceptos pues son arbitrarios. Entonces, a veces una distinción entre un concepto y otro pues es fundamental y nos permite elegir. Entonces, la investigación se hace en solitario, por lo cual necesita partir de curiosidad sincera. ¿Para qué quieres hacer una tesis? Ay, mire, yo para titularme. Perfecto. Bueno, pues ya. Yo para tener el SNI 56. Ah, bueno, pues esa es otra cosa. Entonces, hay que ver que cuando uno, además de esa necesidad, tiene una curiosidad sincera, va por buen camino. Entonces, si yo tengo una curiosidad sincera, yo no empiezo por los objetivos, yo empiezo por las preguntas. ¿Qué me estoy preguntando? Para que al ir puliendo mis preguntas, entonces los objetivos me van llevando de la mano. Entonces, la investigación sí se tiene que hacer en solitario, por lo cual tienes que tener una motivación muy fuerte, pero no solamente en solitario. Y aprovechar la IA para preguntar dónde se acuñó este técnico, dónde, cuáles son las principales diferencias de esta corriente y esta otra. Cuestiones para empezar. Si uno no tiene un ancla, muy fácil perderse con muy poquito. Y cuando ya está uno en Honduras más obscuras, pues menos. Entonces, es muy necesario acompañarse y tener nada más que el propósito de la investigación. Sin esto no hay brújula alguna ni métodos algunos que te saben. Tienes que tener claro el propósito, claro el tiempo que vas a destinar e ir transcribiendo, porque caemos en decisiones que nos ahogan, nos angustian y nos perdemos con gran facilidad. Entonces sí es importante tener estas migajitas del cuento de Hansel y Gretel, estas anclas, y realmente no me queda más que felicitar. Yo tengo por ahí varias iniciativas, tengo un modelo que se llama Integrar, que ya lo conversaremos en algún momento, pero sinceramente felicito mucho desde el nombre este club para poder Se cortó, doctora. Bueno, se nos fue la doctora Steines, ¿no? Una pena porque siempre tiene buenas aportaciones y sí, creo que es bien interesante, ¿no? Ahora tenemos como una especie de, de acompañante, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que la inteligencia artificial se vuelve una especie de amigo con el que charlas, que puedes tomar algunas ideas, puedes tomar otras que no, ¿no? Pero es como primer saque creo que es genial, ¿no? El tema el tema de la pues justamente de la IA, ¿no? Creo que nos da un primer saque a veces y alguien con quien dialogar, ¿no? Porque no necesariamente a veces tenemos, ¿no? Alguien con quien dialogar. Y adelante, Israel. Se nos desconectó la doctora, que imagino que le quería consultar a ella o le quería No, platicar. en general es para la sala porque justamente ahorita con el tema de que salió de
complejidad, complejidad y derecho, ¿no? Eh, no sé si sería interesante, porque también ya hay otras perspectivas que dicen que lo que no se puede modelar no se puede explicar, ¿no? Y entonces traemos ahí un tema fuerte con complejidad y derecho, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Y no sé si también tuviéramos posteriormente, casi que a seguramente será casi al final de este curso, poder revisar justamente la generación de modelos, acercándonos a esto. El doctor Cáceres, la verdad es que también ha sido súper abierto para explicarnos su teoría de constructivismo basada en complejidad. Y mientras más le entiendes, menos le entiendes, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Y creo, mi primer propuesta antes de que ahorita voy a considerar la del método de caso, mi primer propuesta era acercarme a través del constructivismo, pero todavía estamos viendo. Entonces, si pudiéramos ver si la generación de modelos tiene cabida, digamos, en esta parte metodológica, sería también increíble como para tener ahora sí que las herramientas completas para ver con cuál se corta mejor el queso, ¿no? Sí, yo tengo un modelo de método del caso. Ese lo encuentran en un curso que es gratuito para alumnos de la UNAM, que se llama Metodología Jurídica, y es la unidad, si no mal recuerdo, es la unidad 2 o 3 del curso, en Coursera, ¿no? Y ahí sí he tratado de hacer un modelo, ¿no? He trabajado con modelos. Igualmente, también he trabajado justamente con lo que yo llamo pues, arquitectura de tesis, que también es un modelo y también lo encuentran en la unidad 6 de ese curso de Coursera, ¿no? Entonces, si tiene oportunidades gratis, nada más tiene que meterse a Google Chrome con su correo institucional y inscribirse con su correo institucional y puede tomar el curso, ¿no? Ahí creo que puede ser pues bastante, bastante provechoso, ¿no? Entonces, ahí se lo dejo por si podía ser de su interés, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Y aquí pues no sé si ustedes han visto la Caguama Jurídica, ¿no? Que es una iniciativa de un chavo de Monterrey, creo, no recuerdo cómo se llama, que me han invitado. Y se me hace algo padrísimo, porque lo que hace es, ahí los invitan y va quien quiere, va sin constancia y cada miércoles creo que se reúnen a hacer una tertulia de algún tema, ¿no? Y todo el mundo ahí cuestiona, todo el mundo se da y ahí no hay formalismos ni nada, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos respaldo institucional y si damos constancias. Pero pues si ustedes quieren seguir ese modelo, y se me hace una locura lo de la caguama jurídica, porque ellos no tienen horario, o sea, saben un horario en que se van a empezar a conectar, pero a veces terminan hasta la madrugada, ¿no? O sea, es una locura y me encanta eso, ¿no? Entonces, pues esto está planeado justamente para una hora teórica, una hora práctica, pero pues adelante, ¿no? O sea, si hay alguna ocasión que amerite, salvo algunos lunes, porque tengo programa en Radio Yus, pues adelante, ¿no? Lo vamos, nos seguimos, ¿no? A lo que tenga que seguirse y pues el punto es aquí pues dialogar, crear modelos, ¿no? Eso sería muy ambicioso para nuestra propuesta, pero ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no? O sea, un modelo, yo creo que cuando hacemos una tesis como la que usted tiene en mente, pues al final del día la propuesta indirecta es crear un modelo, ¿no? Pero bueno, pues si no hay alguna otra cuestión, pues yo les deseo que tengan excelente tarde. Muchas gracias por quedarse hasta el final, sobre todo a los que sobrevivieron, que se quedaron también en la sesión práctica, porque a veces es bueno quedarse en la sesión práctica, porque a veces mi duda puede ser la duda de otro. Entonces eso nos ayuda mucho a pensar nos frente a otro. ¿Sí lo ven? Entonces a veces pensar los problemas de otro es pensar también nuestros propios problemas, ¿no? No sé si ya llegó la doctora Steines y si llegó la doctora Steines y se pudo conectar otra vez, pues si quiere cerrar su idea, que tristemente pues se le fue el internet, creo. Adelante, doctora, lo estamos escuchando con mucha atención. Sí, no, pues ya prácticamente los puntos de coincidencia, pero yo sí recomiendo que si en vez de los consejos te aclaran, te confunden más, pues mejor cambiar de canal, porque el punto de investigar es muy difícil en nuestro entorno, por el tiempo, por las presiones, no todos somos investigadores de tiempo completo y pues yo creo que hay niveles de aspiraciones, ¿no? Entonces, yo creo que si algo te enreda más, pues busca otra opción antes, porque el asunto es avanzar
porque hay que echarse porras y yo la verdad que felicito nuevamente la iniciativa, creo que es muy importante y pues ahí quedan esos consejos muy concretos. El primer saque, buscar para tener, muy importante, tener una fuente eje que no te complique tanto. Y respecto a lo de la organología, la verdad es que yo es la primera vez que lo escucho, debe ser estudio de los órganos, pero pues lo nuevo y lo retador, si les gustan los retos, pues es el enfoque sistémico y por supuesto con perspectiva de complejidad. Eso es lo nuevo para quien les guste los desafíos y no se espanten. Entonces, creo que es una cuestión de una elección vital, también saber cómo están tus tiempos, cómo están tus prioridades, quién te va a dirigir, porque eso es fundamental. El que te va a dirigir o te va a dirigir es quien va a poner pues la línea y los estándares. Entonces tienes que tener muy buena química con quien te va a dirigir, porque de otra manera, pues como dijo el maestro, el doctor Walter, te puedes tardar años entre tus responsabilidades y el no entender y estar cubriendo las expectativas, etcétera. Entonces yo pienso que hay que tomar un punto intermedio y dejar la innovación pues para tus libros, para tu proyecto de vida en el grado más hiperlativo. Pero la innovación pues está mandatada para nivel de doctorado de manera muy clara, ¿no? Pero para niveles de licenciatura y maestría, la parte descriptiva abarca por lo menos un 50%. Que tú sepas describir con claridad, que cualquiera te entienda, es fundamental. Entonces, describir el problema, describir los hechos, describir las ideas, describir las semejanzas y las diferencias. Eso es mandato básico que nos ayuda mucho. Así que aplauso, mi querido doctor Walter. Estamos caminando con muchos intereses afines. La verdad, yo te felicito. Me emociona mucho que haya jóvenes así, tan potentes. Y bueno, pues felicito a todas y todos los que están aquí en este club y que tienen interés en investigar. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, querida doctora. Y bueno, esperamos con ansias porque justamente dejamos lo mejor para el final y usted cierra justamente este taller, ¿no? Este club de la tesis. Entonces, pues estoy seguro que nos traerá esa carnita fresca, ¿no? De ideas nuevas, de ideas que usted está trabajando y muchas gracias por unirse. Es un placer contar con su presencia y siempre sus acertados comentarios que por supuesto pues nos guían, ¿no? A quienes estamos debutando en esto de la investigación y la academia y por supuesto aprendemos mucho de usted que tiene toda una trayectoria llena de experiencia, tanto teórica como práctica en estos temas. Muchas gracias, querida doctora, y bienvenida siempre y estaremos muy atentos justamente a sus intervenciones a lo largo de este club, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿No? Un fuerte Al abrazo. contrario, al contrario, un abrazo muy grande. Y bueno, pues si no hay alguna otra cuestión, yo les mando un abrazo. La próxima sesión tenemos al doctor Oscar. Ahí debo decir que hay una anacronía porque justamente teníamos pensado otro tema, pero el doctor nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero hablar del método del caso, pero en la segunda parte, pues yo hablo acerca de lo siguiente, ¿no? Los tipos de investigación, ¿no? Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Y vamos a platicar un poco acerca de cómo hacer el planteamiento del problema, cómo hacer la justificación y un poco hablar acerca del protocolo de investigación, ¿no? Pero bueno, vamos a tener un paréntesis para hablar acerca del método del caso, que el doctor Oscar Torres es un especialista en ese tópico, ¿vale? Bueno, pues si no hubiera alguna otra cuestión, que tengan magnífica tarde y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias. Gracias.